Si bien es cierto, el título se refiere a equipos de esterilización en alta y baja temperatura, nosotros sabemos que las centrales de esterilización está llena de equipos, no solamente son los de esterilización. De tal manera que un poquito vamos a tocar en cada área qué equipos tenemos y de repente ustedes me van a ayudar. ¿Ustedes trabajan en centrales de esterilización? ¿Alguna trabaja? Sí, algunas trabajan. Entonces vamos a ir tocando, vamos a ir viendo. Entonces siempre, ¿no? Un tema que siempre debemos recordar, que la esterilización es un proceso. Ayer lo habíamos visto. ¿Y cuáles son las partes de ese proceso, los 5 pasos de ese proceso de esterilización? ¿Se acuerdan? Que ayer lo vimos. ¿Cuál es el primero? O sea, cuando nosotros usamos material en el paciente, en algún procedimiento invasivo o no invasivo, puede ser, y son artículos de uso médico que nosotros estamos usando en las personas y están en contacto de alguna manera. Ya recordemos que el contacto puede ser superficial o no puede haber contacto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa no es de uso del paciente y no hay contacto con el paciente? Por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan de la clasificación de Spalding? Ya, entonces la clasificación de Spalding era artículos críticos, semicríticos y no críticos, ¿no? Entonces, de acuerdo, nosotros siempre vamos a tener presente esa clasificación para no duplicar, para no hacer cosas que por gusto. De repente un material no necesita esterilizar con una desinfección de nivel intermedio o de alto nivel suficiente, ¿no? Y ahí queda, no va a pasar, no va a tener ningún riesgo al estar en contacto con la persona. Hay algunos que no tienen riesgo, y por ejemplo, mobiliario, todo lo que rodea al paciente, etcétera, no necesita a veces más que solo una limpieza o una desinfección de bajo nivel. Entonces, si nosotros recordamos que la esterilización es un proceso, acá está el proceso, ¿no? Acá tenemos otro esquema donde vemos siempre, se dan cuenta que siempre está el círculo y ese círculo nunca termina, porque el material se usa, se lava, se empaca, se somete a una limpieza, desinfección o esterilización, luego el almacenamiento, que es temporal, y la entrega y uso a nuestros clientes. ¿Se acuerdan quiénes eran nuestros clientes? ¿Quiénes? ¿Quiénes son los clientes de la central de esterilización? Los servicios, todos, ¿no? Las enfermeras, los técnicos, los cirujanos, todos los que usan los materiales que nosotros preparamos son nuestros clientes. Por lo tanto, nuestro trabajo debe ser de calidad y seguir los estándares. Entonces, miren, acá empieza en el área roja, acá está la flecha, donde pues ahí vamos a tener un sinfín, y lo vamos a tocar, un sinfín de equipos. Entonces, y los equipos, conforme unos vamos usando, ¿se malogran o no? Se malogran. Entonces, uno tiene que tener todo el cuidado y mucho más, porque estos son súper caros. Todo el equipamiento en una central de esterilización es bien cara, ¿no? Entonces, acá tenemos el primer paso del proceso, que habíamos dicho que eran 5. El segundo, que es la flecha azul, que es el área azul, acá se empaca, se ve si los materiales están bien, y luego se esterilizan y luego se almacenan y se distribuyen, ¿no? Ese es el proceso de esterilización, ¿no? Entonces, el equipamiento, miren, el equipamiento y mobiliario necesarios para los procesos de desinfección y esterilización deben estar de acuerdo al listado de equipamiento biomédico básico para los establecimientos de salud. Ay, no sé por qué se pasa acá. ¿Cómo es? A ver. Allá. Para los procesos para los establecimientos de salud y la cantidad y tipo de equipos en los ambientes de la unidad de esterilización y la UPSS central de esterilización está en relación directa a la oferta del servicio y a la demanda de las unidades usuarias. O sea, eso va a depender de qué nivel de establecimiento estamos hablando, ¿no? Porque hay niveles.
va a ser súper diferente el Hospital Rebagliati, por ejemplo, que es el hospital más grande del Perú, súper grande. ¿Cuántos años tiene el Hospital Rebagliati construido? ¿Saben? ¿Alguien trabaja en el Rebagliati? ¿No? ¿Y saben más o menos cuántos años de construido tiene? El Hospital Rebagliati se construyó y se inauguró en el año 63. En el 63. Entonces miren cuántos años tiene. Y es un formato de hospital pues súper grande. ¿Cuántas camas tiene el Hospital Rebagliati? O sea, esas cositas, esos datos que el hospital más grande, mediano, chico, más o menos tenemos que saberlos para hacernos una idea, porque de acuerdo a eso es la demanda, ¿no? Y de acuerdo a la población y al nivel que tiene es la demanda. Entonces, el Hospital Rebagliati, por ejemplo, tiene 1.500 camas presupuestadas. A eso se agrega que tú vas a la emergencia y a pesar de que tiene una planta física moderna, ¿cuántos hay en espera, en camillas, en silla de ruedas? Un montón de pacientes, ¿no? Esos no están contados dentro de esas 1.500 camas. Todos los que están fuera en espera no están contados, o sea, sobrepasa. Entonces son formatos de hospital inmanejables. En la actualidad ya no se construye porque no se puede manejar un hospital tan grande, es muy difícil. Por eso que, por ejemplo, en ese tipo de hospitales que tiene una central de esterilización, inclusive todo no está centralizado, o sea, todo no se encarga la central porque no puede, desborda su capacidad, y eso que es bien grande la central de esterilización. Entonces, acá habíamos dicho, a ver, que ya se pasó todo. Ya. Tiene que estar en relación directa a la oferta del servicio y a la demanda de las unidades usuarias. Entonces la demanda, por ejemplo, ahí en ese hospital es súper grande, la demanda. En cambio, en un hospital, a ver un ejemplo de un hospital pequeño. A ver, alguien ¿en qué hospital? Una de ustedes. ¿Tú en qué hospital trabajas? Clínica. ¿En qué clínica? Ya, Clínica San Pablo, por ejemplo, ¿no? Clínica San Pablo, generalmente las clínicas privadas tienen pocas camas, pero tenemos que saber cuántas camas hay. ¿Cuántas camas hay? Son 4 pisos, 12 por 4, 48. Hospitalarios, ¿no? Entonces, miren, vamos a comparar 1.500 camas contra 50 camas. Entonces, ¿dónde habrá mayor demanda? ¿Dónde habrá mayor demanda? En un hospital grande. Entonces hay que estar de acuerdo a eso. Igualmente, la planta física y los equipos van a estar en relación al tamaño y a la demanda que yo voy a tener, ¿verdad? Entonces, un problema muy frecuente en nuestro medio, quizás, y provocado tal vez por los presupuestos limitados, es que no se da mantenimiento preventivo a las máquinas, ya que lo más común es esperar a que falle. ¿Es así o no la realidad? No, nunca le hacen el mantenimiento, sino ya cuando se malogra, ahí corren a comprar, y ustedes saben que si es el Estado, las compras no es inmediato, no es tú vas ahí compras y rápido resuelves el problema, no, hay que hacer todo un trámite, porque es plata del Estado que están manejando y hay que ser transparente con el uso de eso. En cambio, en una clínica sí es más fácil, en una clínica sí los trámites son menos engorrosos. Se malogra un equipo, tú vas, gestionas muy rápidamente, pero también depende de la decisión de la gerencia, de la voluntad de la gerencia o del presupuesto también, porque estamos hablando que son caros. A ver, yo les voy a poner un ejemplo. Cuando uno se compra un carro, ¿qué marca? Bueno, de acuerdo a nuestro bolsillo, de acuerdo a la familia, etcétera, ¿no? Entonces, hay marcas y precios y precios. Entonces, dentro de esas marcas y precios, bueno, yo adquiero mi carro, todo. ¿Y cómo me viene el carro? Cuando yo lo saco de vitrina, me dan las instrucciones de manejo, ¿verdad? No es que me lo dan así y a ver, tú ve cómo haces. Te explican, ¿no? Te explican, esto funciona así, esto así, esto así, detalladamente cómo funciona el carro,
y encima te dan todo un libro donde está detallado todo el funcionamiento de un carro, ¿o no? Entonces, es su directriz de uso. Entonces, los equipos de esterilización exactamente igual vienen. Ningún equipo viene sin instrucciones del fabricante. Viene, compárenlo con el carro, detalladamente, paso por paso por paso, y cuando estos equipos son instalados en las centrales de esterilización, el proveedor, el que pone los equipos, tiene la obligación de hacer una capacitación a todo el personal operativo de la central de esterilización, qué es lo que cómo va a manejar ese equipo, porque hemos dicho son súper costosos, entonces tiene que estar entrenado el personal. Inclusive se les da un diploma o una constancia de que ese personal sabe manejar, ha recibido el entrenamiento para manejar esos equipos, ¿no? Entonces, y un carro, bueno, tenemos toda la folletería, que nosotros lo recibimos todo, ok, usamos nuestro carro felices, pero cuando entramos al tráfico de Lima, quedamos espantadas porque la verdad que uno queda atorada y pierde muchas horas en el tráfico, ¿no? Y a veces se dan cuenta que hay una persona en un carro, ¿no? Una persona. Debería estar por lo menos lleno ese carro para justificar que su movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Y te dice, el fabricante te dice, bueno, su carro tal va a funcionar y su primer mantenimiento a los 1000 kilómetros, ¿no? Entonces tú a los 1000 kilómetros tienes que llevarlo a la casa especializada para que le hagan su primer mantenimiento. Bueno, puede ser 1000, puede ser 5000, depende de la marca, pero ellos te dicen, cumple este kilometraje y usted me lo trae, porque si no, se pierde, ¿qué? La garantía. Exactamente igual funcionan los equipos. Si nosotros no los instalamos de acuerdo a cómo dice el fabricante, porque no solamente es el hecho de que yo compro el equipo y lo pongo en la central, el proveedor me tiene que dar el equipo funcionando, pero para que funcionen los equipos tiene que haber todas las instalaciones posibles. Entonces vamos a mirar, vamos a mirar acá, ¿no? Habíamos dicho que solamente ya cuando se malogran, ahí se ponen las pilas y, ¿por qué? Porque ya se quedan sin nada, ¿no? Y no hay cómo resolver los problemas, las intervenciones no esperan, ¿no? Ahí, por ejemplo, esta fotito es bien ilustrativa, ¿no? Ya cuando está, en este caso la computadora, pero esto se aplica a cualquier equipo, ya cuando no da, recién comenzamos a preocuparnos. Por ejemplo, acá, este es un documento del Ministerio de Salud, es un documento, es un proyecto, es un documento técnico donde dice los lineamientos para la elaboración del plan multianual de mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento de los establecimientos de salud. O sea, en un hospital, pues, imagínense todos los equipos que hay, pero nosotros estamos hablando solo de uno. Abarca todos los equipos, ¿no? Entonces, es un proyecto que esperemos que ya esté, y también ahí incluye, hay una parte que se refiere a lo que es esterilización. Entonces vamos a analizar, en la zona de lavado, o sea en la zona roja, que es donde nosotros vamos a recepcionar todo el material que es usado en el paciente luego de los procedimientos. ¿Qué equipos tenemos en la zona roja, en el área roja? A ver, en primer lugar, debería ser lavado automático, ¿no? Hemos dicho que debemos revertir esas cifras. En vez de hacer lavado manual, tenemos que hacer lavado automático. Actualmente se hace más del 90% lavado a mano, manual, no se cuenta con lavadoras. Y un porcentaje pequeño, salvo ciertos hospitales ya o clínicas que han invertido bastante en esta área, han puesto lavadoras. Entonces, las siguientes o los siguientes años, cuando estemos hablando, vamos a hablar del 90% automático y 10% manual. ¿Por qué? Porque ayer, hablando de calidad, teníamos que medir, ¿no? Y en un lavado manual no se puede poner un indicador químico, por ejemplo. ¿Podríamos poner? No se puede. Los tiempos, para un mismo artículo, los tiempos varían.
porque depende de Rosita, de Juanita, de María, depende de la persona que lo hace. Hay unas que lo hacen muy rápidamente, otras son un poco más lentas, etcétera. Entonces, son muchas variables que no se pueden controlar. Además, en una lavadora descontaminadora, el ciclo siempre va a ser igual, siempre va a tomar la misma cantidad de detergente, la misma cantidad de agua, va a tener sus pasos establecidos, que es un prelavado, lavado, enjuague, desinfección térmica y secado, ¿ya? Esas son las fases de una lavadora. Entonces, igual que una esterilizadora, estas lavadoras no son baratas, son un poquito caras y los hay desde varios tamaños, ¿no? Desde chiquititas, por ejemplo, podríamos comparar en una casa, en un departamento, que ahora los modernos ya vienen todos súper equipados con lavavajillas, ¿no? El lavavajillas es chiquito, así como un frigobar, y está medida en litros. Todos los equipos de esterilización, su medición, o sea, el tamaño está medido por litros o por metros cúbicos. Es como las refrigeradoras. Cuando yo voy a comprar una refrigeradora para mi casa, ¿cómo compro la refrigeradora? ¿De un pie cúbico? ¿De medio pie cúbico? O sea, depende del tamaño de mi casa y de las personas que haya, ¿no? Entonces, por favor, yo quiero una refrigeradora de medio pie cúbico. Medio pie cúbico es de 500 litros, un pie cúbico es de 1000 litros. Entonces, la unidad de medida en las centrales de esterilización de volumen es por litros, ¿no? Igual, cuando ustedes van a una tienda y compran un envase, un contenedor de plástico, ahí dice, este contenedor es de tantos litros, ¿no? ¿Y cómo se sacan los litros? O sea, ¿cómo yo sé que mi cámara, cuántos litros tiene? ¿Alguien lo sabe de acá? No, esas cositas yo les cuento porque están en relación al tema que vamos a tocar. Entonces, si yo quiero saber cuántos litros, en primer lugar, todos los equipos, así como el carro, tienen una placa pegado al motor, donde esa no se puede alterar. Esa es como la tarjeta de propiedad, así que no se puede cambiar, ¿no? Que te identifica. Entonces, todos los equipos tienen esas plaquitas con todas las características de cuánto voltaje, de la marca, de los amperajes, todo. Y en esas plaquitas dice que el volumen es de tantos litros, el rendimiento, ¿no? Entonces, ustedes pueden mirar en cualquier equipo. Pero si yo quiero saber, de repente no encuentro la placa, no sé. Entonces, mi lavadora, me han comprado una lavadora, ahí están las especificaciones que ahí te debe decir. Entonces, ¿quieres saber cuál es el volumen? Multiplicas largo por ancho por alto. O sea, todas las paredes. Largo por ancho por alto. Y te sale el volumen. Si quieren, hagan la prueba. Bueno, entonces en el área roja tenemos ya tenemos que ir hablando ya de la automatización. Entonces, el equipo que son las lavadoras, como les digo que los hay desde diferentes tamaños, desde chiquitas hasta grandes, igual que los equipos de esterilización. Entonces, ya tendríamos que hablar de mantenimiento de estos equipos. Estos equipos, al comprarlos, tienen unas instalaciones especiales. Entonces, que dentro de las compras se especifican y se dicen, ya, este equipo te lo instalo, pero para que funcione, por ejemplo, en el caso de la lavadora, para que funcione, tengo que tener agua a un volumen determinado, pero no es cualquier agua, es agua blanda o agua osmotizada. La tecnología moderna ya trabaja solo con agua osmotizada. Entonces, la calidad de agua y para el mantenimiento también preventivo y correctivo juega un papel súper importante, porque mi equipo puede ser súper bueno, el mejor, de la mejor marca, pero si yo a esta lavadora le comienzo a lavar con agua del caño, normal, doméstica, la que nosotros todos consumimos, ¿qué tiene esa agua? Sales calcáreas, ¿no? Minerales. Por eso es que cuando nosotros hervimos el agua, que se acumula sarro, esa cosa blanquecina, ¿no? Entonces, todo eso son restos. Exactamente igual cuando comenzamos a usar agua de la red pública,
Entonces, al principio van a funcionar, pero poco a poco este sarro se va a ir acumulando y al final, en muy poco tiempo, ¡prum!, se para. Entonces, ¿qué dicen los usuarios? Uy, qué mala calidad es malazo este equipo. Pero no es eso, sino que el equipo es muy bueno, pero no cumplió con las especificaciones técnicas que el fabricante le dijo. Ah, no, tú tienes que instalar y poner un agua osmotizada. Pero para poner un agua osmotizada hay que hacer un tratamiento al agua, ¿no? ¿Cuál es ese tratamiento? Tiene que pasar por unos filtros para sacarle todas filtrar todas esas sales minerales que tiene normalmente el agua y darle un agua pura, ¿no? Entonces, el agua juega un papel importante. Entonces, esta lavadora igual va a venir con sus indicaciones del fabricante, las va a instalar, va a usar, si todo está correcto, ok, acá te dicen, a los tantos ciclos de uso necesita un mantenimiento, pero ahora como ya todo es moderno, la misma máquina te dice, necesita mantenimiento, ya, o sale una luz intermitente, mantenimiento, o sea, ni que para que te olvides, ¿no? Otra cosa es que tú no lo hagas, ya, porque cada mantenimiento no se puede saltar. Entonces, en el área roja tenemos las lavadoras desinfectoras, las lavadoras de ultrasonido, que son un complemento de lavado automático, ¿no? Para cosas muy chiquitas, para casos especiales, y esa lavadora de ultrasonido también necesita su mantenimiento y todo lo que el agua es muy importante tanto en el área roja como para los equipos de esterilización a vapor, para las autoclaves. Entonces, aparte hay una planta de agua que tiene que tener la central de esterilización. Y para hablar de mantenimiento preventivo, también tengo que hablar de esa planta de tratamiento de agua, que tiene que tener la central de esterilización, o sea, tiene que tener su planta de ósmosis, así como hemodiálisis, que tiene su planta de ósmosis para hacerla igualito. La central tiene que tener unos equipos de ósmosis y, obvio, todos los equipos necesitan mantenimiento, ¿no?, cada cierto tiempo. Entonces, todo va de la mano, porque si solamente, solamente le hago el mantenimiento que le corresponde a mi lavadora, pero el equipo de ósmosis no está mantenido, va a llegar un momento en que para. Va a llegar un momento en que para y vamos a tener eso, que solamente vamos a correr a arreglar cuando fallan y no hacerle un preventivo. Entonces, en el área roja, ¿qué tenemos? Lavadoras desinfectoras y lavadoras de ultrasonido, ¿sí? ¿Alguien tiene algún equipo más? Muy bien, la pasteurizadora. Algunos hospitales tienen pasteurizadora. ¿Qué es la pasteurizadora? Es un equipo que hace una desinfección, no es más que una desinfección térmica, ¿no? La pasteurización. Y generalmente lo hacen para equipos de terapia ventilatoria. Pero si yo tengo una lavadora desinfectora, está de más mi pasteurizadora, porque la lavadora desinfectora, las modernas, las de ahora, terminan con un ciclo de desinfección térmica, o sea, algún artículo no crítico o semicrítico, saliendo de la lavadora puede ser usado inmediatamente. Si no es un artículo crítico, puede ser usado inmediatamente. Si yo hago un lavado manual, ahí sí me va a ayudar el equipo de pasteurización. O de repente mi lavadora es muy pequeñita, entonces también adicional voy a tener la pasteurizadora. Entonces van 3 equipos en el área roja, digamos los más importantes, ¿no? Los básicos, pero obviamente es lavadora. ¿Me estoy olvidando de algo? A ver, ustedes que trabajan en sus centrales, de repente tú trabajas en el Carrión, ahí tienen, ¿no? Por eso en el Carrión. Miren, yo tengo muchos años trabajando en esterilización, me invitan y también me llaman para asesorar, entonces yo conozco casi todas las centrales, casi todas, no solo de acá de Lima, sino del Perú. Entonces, cuando alguien me pregunta como ella, yo ya sé que ella trabaja en el Carrión, porque es una de las poquísimas, si no diría la única, que tiene una pasteurizadora. ¿Y cómo les va? Excelente. Y le hacen su mantenimiento siempre preventivo, ¿no? Hay que seguir las indicaciones del fabricante. Ok, terminamos en el área roja. ¿Qué otros equipos? Luego, ¿dónde pasamos?
Acá está, mira, por ejemplo, este es una lavadora de ultrasonido grande, ¿no? Y esta es una lavadora de ultrasonido pequeña, ¿no? Depende del tamaño, depende como le digo, de la demanda que nosotros tenemos. No van a ser igualitos los equipos del Rebagliati que los equipos de la Clínica San Pablo, ¿no? Tiene que ser de acuerdo a sus demanda de sus clientes. En la zona de empaque, ¿qué equipos tenemos en la zona de empaque? Que les tenemos que hacer mantenimiento. Igual las indicaciones del fabricante. ¿Qué equipos tenemos en el área azul? Que necesitemos un mantenimiento preventivo y correctivo. Las selladoras automáticas. Ahora las selladoras con nuestros empaques modernos, que son las mangas mixtas, se necesitan estas selladoras, ¿no? Selladoras térmicas se llaman, y especiales, que hacen un cierre hermético de estos empaques grado médico como las mangas mixtas. Entonces, esta también igual tienen ya a las modernas acá tienen una pantallita donde te dice igual, dependiendo del tiempo de uso y de la frecuencia, te dicen, toca mantenimiento, primer mantenimiento, y cada vez que tú la prendes, hasta que no le hagas el mantenimiento, te sale el aviso, ¿no? Entonces, ni modo que te olvides de hacer el mantenimiento. Pero a veces no se hace caso obvio, se pone enter y ya desaparece el aviso, y uno lo sigue usando, no hace el mantenimiento, y de pronto, ¿qué pasa? Para y se malogra. Y ahí recién corremos a arreglarla. Nos quedamos sin nada. Entonces, en el área de empaque, estas son las selladoras, pero que a la vez también son cortadoras. Ahora ya vienen para sellar y cortar. Yo puedo hacer con estos equipos bolsitas del tamaño que yo quiera, porque se programa. Bueno, quiero hacer bolsas, por ejemplo, dígame un artículo que siempre nosotros estemos empacando en la central. Un artículo así, de más movimiento. ¿Ah? ¿Riñoneras? Bueno, puede ser riñoneras. Entonces yo ya sé qué riñoneras tengo, ¿no? De repente tengo, porque en las riñoneras hay grande, mediana y chica, ¿no? Entonces, para cada riñonera yo ya sé qué tamaño de manga tengo, entonces ya voy a cortar todas las mangas ya para riñoneras y las guardo, riñoneras grandes, riñoneras medianas, y cuando viene ya las bolsitas que están selladas por un lado, porque así te arroja este equipo, ya yo las tengo listas y no pierdo tiempo, ¿no? No pierdo tiempo que a última hora estar cortando y estar sellando. Solamente voy a poner a la bolsita y sellar el otro extremo. Entonces ahí en el área de empaque tendríamos las selladoras, las cortadoras. ¿Algo más para mantenimiento? Nada más, ¿no? A ver, ustedes ayúdenme a pensar. Luego pasamos a la siguiente área, y ahí sí, este es el área más importante, donde ya están los equipos de esterilización. Entonces, ¿qué método de esterilización es el Gold Star, la estrella? Cuando de esterilización se trata, ¿en qué debo pensar primero? En un autoclave. En un autoclave. Es lo primero. Si el material no permite esterilizar en un autoclave, en la cual el material va a estar en contacto con humedad, porque es vapor, y con temperaturas que llegan hasta 134 grados, no soportan eso, voy a tener que tener otro método de esterilización. Pero lo primero que a la mente se me viene cuando de esterilización se trata, voy a decir de las autoclaves. Entonces, acá el mantenimiento tiene que ser preventivo y correctivo. Exactamente lo que les había dicho, lo mismo, ¿no? Entonces, los equipos utilizados son autoclaves. Miren, en las autoclaves hay de todo. Hay marcas igualito que los carros, ¿no? Los carros chinos, SsangYong, luego los Hyundai, Ford, Honda, Toyota. Entonces, dependiendo si yo quiero un buen carro, ¿qué marca me compro? Un buen carro sin que sea ostentoso ni lujoso, ¿no? Un buen carro de batalla que me dure tiempo. ¿En qué carro pienso? A ver. ¿En cuál?
¿En qué carro pienso? En Toyota, ¿no? Un carro japonés, porque los japoneses son de garantía, duran bastante tiempo, tienen una serie, entonces son de batalla. Por ejemplo, yo pensaría en un Toyota, ¿no? Entonces, exactamente igual acá, cuando de autoclaves se trata, hay marcas y marcas, hay hasta marcas chinas, hay de todo, desde finas hasta marcas marcas improvisadas, digamos, ¿no? Entonces, será de acuerdo al equipo que yo compre. Pero así sea el más baratito, si yo lo conservo bonito, le hago todo, ese equipo me va a durar. Entonces acá tenemos autoclaves a una puerta, a doble puerta, porque también depende de eso el mantenimiento. Si es a una puerta, o sea, si constituye una barrera sanitaria y tiene dos puertas, una que da al lado azul y la otra que da al lado verde, donde va a estar todos los materiales, en el mantenimiento hay que incluir los consumibles. ¿Cuáles son los consumibles en un autoclave? Los consumibles, por ejemplo, son, porque el autoclave no es más que una olla de presión. El principio es como una olla de presión grande, o rectangular, pero acá ya lo han visto ustedes, ¿no? Acá así eran las autoclaves anteriormente. Este es como el principio, este es como una olla de presión. Todavía se maneja en algunas instituciones. Entonces, cuando yo quiero cocinar, ¿por qué? Cuando yo quiero cocinar rápido, en media hora, en una hora, ¿qué uso? Mi olla de presión, porque el vapor tiene tanta penetración a cierta presión que me cocina en un ratito. Entonces ese es el principio de acá de las autoclaves. Entonces, pero estas ya están en desuso. Generalmente ya no he visto yo. No, sí he visto en alguna cosa, pero ya pues tenemos, y estas también que tienen su puerta tipo timón, que hay que abrirlas, ¿no? Ahora todo es automático, todo funciona con una compresora y ya tenemos, como les digo, que modernizarnos, ¿no? Entonces, y también las autoclaves, como les digo, de una puerta, de doble puerta, grandes, chiquitas, y acá, por ejemplo, tenemos las autoclaves de mesa, que son chiquitas. En las autoclaves de mesa, por ejemplo, ya deberían, o ya muchos se están cambiando, sobre todo en odontología, que ellos esterilizaban con pupinel, ¿no? El pupinel se ha cambiado por estos equipos chiquitos de autoclaves de mesa, se llaman, o mini claves, ¿no? Entonces, dependiendo de cada uno, igualito, le tendremos que hacer un mantenimiento preventivo y correctivo. Y ya, como les digo, los digitales, los modernos te avisan y te dicen, ya, me toca. Entonces, ya nosotros tenemos que estar atentas. Pero no es función del técnico, es avisar, ¿no? Porque es nuestra herramienta de trabajo de la enfermera. Porque ahora en toda central de esterilización tiene que tener su ingeniero de mantenimiento y tienen que tener sus técnicos de mantenimiento. Yo puedo hacer ciertas cosas con mi equipo, pero yo no voy a asumir cosas que no tratemos de como enfermeras o técnicos ser ingenieros. ¿Nos corresponde? No. Tiene que haber, eso sí exijamos que haya un buen mantenimiento, ¿no? Entonces, ya, el ingeniero trabaja, uno que sea experto en los equipos, pero si mis equipos son nuevos y mi carro es nuevo, necesita que yo lo lleve a los 1000 kilómetros, me compro el Toyota. ¿A dónde lo voy a llevar para su mantenimiento, primer mantenimiento? ¿Lo voy a llevar al primer taller que encuentre en la esquina o lo voy a llevar a la Toyota? Lo voy a llevar a la Toyota porque me dan la garantía, está en garantía, es nuevo el equipo y yo sé que me lo van a hacer ahí. Es más, como ellos manejan a gran escala, todos sus repuestos son más baratos, ¿no? Entonces, y yo voy a tener la garantía que mi carro no va a pasar. Entonces acá exactamente igual. Cuando le toca su mantenimiento, no lo puedo llevar o no puedo al de la esquina o al que no sabe, me lo va a malograr. En vez de arreglarlo, de repente momentáneamente me resuelve, pero a la larga esos equipos no van a durar y van a decir, no, esos equipos son malos. No, lo que pasa es que tú no cumpliste las indicaciones del fabricante. Entonces, miren, estos equipos ya son antiguitos, pero yo los he traído porque todavía tienen, sea antiguo, sea moderno, hay que hacerle su mantenimiento preventivo y correctivo.
pero con la diferencia que los modernos, así como los celulares y como todo, ya son digitales. Entonces tienen un software en el software te avisa todo, hasta el historial de todo lo que has usado, a qué hora lo prendiste, a qué hora lo apagaste. Así tú no imprimas el ciclo, eso ya está grabado en una memoria. Entonces, si alguna vez quieres ver el historial de cuántos ciclos hizo o cómo trabajó ese equipo, tranquilamente entras al software y lo sacas. Estas mini claves, como les digo, vienen hasta tutoriales donde los proveedores te dan los videos, juntamente con la venta, te dan los videos y te dicen, esto funciona así. Entonces, dentro de la capacitación, encima tenemos los videos. Entonces, por ejemplo, dice en las literaturas, ya, miren, yo se los he traído como un ejemplo, pero dice, quite el filtro ubicado en el drenaje de la cámara y límpielo de pelusa y sedimentos bajo chorro de agua. Limpie con un paño húmedo los paneles frontales del equipo donde se acumula el polvo. Verifique el estado de manómetros y termómetros. Asegúrese el buen estado de las válvulas y controlar que no existan fugas de vapor. Como les digo, hay ciertas cosas que nosotros podemos controlar, pero el resto es de ingeniería, ¿no? Y ahí también les he traído un cuadrito, ¿cómo sería? Acá está. En el manual de desinfección y esterilización de MINSA, que es el único en la actualidad que está vigente hasta que salga el otro, tenemos este cuadrito. Y en este cuadrito dice frecuencia, actividad y responsable. Dice diario, limpieza de la cámara interna. O sea, todas las cámaras de la lavadora, de las autoclaves o de cualquier equipo, tenemos que limpiarlas todos los días. Es como la olla, ¿no? Tú puedes cocinar encima de lo que has cocinado el día anterior, de los restos. No, tienes que lavar tu olla, dejarla impecable para cocinar al día siguiente. Y todos los días tienen que hacer lo mismo porque todos los días se cocina, ¿no? Entonces, y para limpiarla tiene que estar fría la cámara, no puede estar en caliente, imposible, te quemarías, ¿no? Y otra cosa, las cámaras de las autoclaves son de un grosor de acero inoxidable, porque tienen que soportar presión, entonces no se malogran así porque sí, no se pican, no nada. Lo último que se malogra es la cámara, puede malograr todo, pero entonces es fácil de limpiar, es como una olla. Disculpen la comparación, pero es exactamente igual. En mensual dice limpieza de filtros de drenaje, el operador. ¿Qué significa el operador? Sí, nosotros, ¿no? Los técnicos o las enfermeras no hay ningún problema de limpiar todos los días bajo un protocolo que ya les voy a dar, que es sencillo, porque ¿quién no va a saber limpiar? ¿No? Más si es acero inoxidable. Dice, trimestral, descarga del generador, ingeniero o técnico de mantenimiento. Ahí sí ya ellos son los que tienen que hacer su programa. Eso ya a nosotros no nos compete. Inclusive los acreditadores o su salud que nos va a supervisar, no te van a pedir a enfermería a ver su programa de mantenimiento, no te lo van a pedir a ti, te lo van a pedir al ingeniero. Obviamente que sí tenemos que tener un duplicado. El ingeniero te tiene que pasar, o el departamento tiene que pasar todo su programa, ¿no? Y uno tiene que ver que se cumpla eso, ¿no? Porque no solo debe dejar en el papel. Y entonces, y acá dice semestral, verificar limpieza de electrodos, todo eso ya es del ingeniero. Lubricar sistema de calentamiento, verificar trampas, verificar sistema de funcionamiento y seguridad, verificar filtros de entrada de agua, limpieza de generador. Este es como un ejemplo, pero en realidad, ¿qué es lo que vale? De acuerdo a lo que yo les he dicho. Es la folletería que te va a entregar el fabricante con todas las indicaciones, que de repente no son estas. O sea, este es un ejemplo, porque cada uno, el fabricante te tiene que decir cómo vas a hacer el tratamiento a tu autoclave, ¿no? Entonces, no sé si alguna pregunta acá. Sí, exacto, igual es como el carro, cada qué tiempo, y es más, como te digo, en las pantallas, porque ya tienen un software, te dice, ya, llegó, por ejemplo, me invento, no me acuerdo bien, ya llegó, por ejemplo, a los 50 ciclos de uso,
Entonces ya, debe ser su primer mantenimiento, ¿no? Entonces te avisa, te va avisando la pantalla, te va avisando la pantalla. Y si no te avisa, el fabricante, igual que el carro, te va a decir, al entregarte la folletería, te va a decir, a los tantos ciclos ya tiene que hacer un mantenimiento. ¿Por qué? Porque se gastan como les digo, los equipos tienen los consumibles. Y a eso iba, no les he dicho. Los equipos, las autoclaves, si tienen una puerta o dos puertas, varía. Porque si hemos dicho que es una olla de presión, es como una olla de presión, es el mismo principio, ¿qué tienen las ollas de presión? Una empaquetadura, ¿no? Entonces, esa empaquetadura, ¿se malogra o no? Se malogra con el tiempo, con el uso, o se afloja, y ya tenemos que comprar otra empaquetadura. Exactamente, acá es igual, exactamente, pero si tiene una puerta, compraremos una sola empaquetadura. Si tiene dos puertas, tendremos que comprar dos empaquetaduras. Y una empaquetadura de un autoclave, y dependiendo del tamaño, es cara. A ver, una idea, ¿cuánto creen que cuesta una estándar, digamos? ¿Cuánto creen que cuesta una? Sí, 300, 500 soles cada una. Y te duran unos meses, dependiendo de la frecuencia con que uses, ¿no? A ver, en lo que es baja temperatura, entonces ahí seguimos en el área y en la parte de esterilización. Entonces, en alta, ya no les he hablado del pupinel, porque ya el pupinel no usamos en centrales, ¿no? Quizás en laboratorio, en algún sitio usamos esos pupineles. Pero en lo que es esterilización, ya les he dicho, el Gold Star es el autoclave, ¿no? Perdón, me olvidaba. En el autoclave, igualmente, el autoclave, ¿con qué funciona? Con agua blanda o agua osmotizada. Si no le pones esa agua, va a funcionar un tiempo y luego se van a atascar las cañerías, los ductos, y no va a funcionar y se va a malograr. Entonces no cumpliste con esas indicaciones fabricantes de instalar, tener un equipo de ósmosis, y que ese equipo de ósmosis también tenga su mantenimiento y no pase nada, ¿no? Entonces tienes que, en las autoclaves tienes que estar atenta a todo, porque no te puede fallar. Entonces, en los equipos de baja temperatura igual, ¿no? Si no puede entrar a autoclave, tendremos tecnologías de baja temperatura. ¿Cuáles habíamos dicho que eran los de baja temperatura hospitalaria? Tecnologías de esterilización hospitalaria en los hospitales de baja temperatura. Tenemos el óxido de etileno en equipos automáticos, todos en equipos automáticos digitales con sistemas de vacío. Ahora ya nada de improvisar, sobre todo en esterilización a baja temperatura, porque son químicos, con químicos los que se esterilizan, y esos químicos, todos los químicos son tóxicos. Entonces, tenemos el óxido de etileno, el peróxido de hidrógeno, que podemos ser vapor o plasma, y el vapor de formaldehído. Son esos tres que están vigentes, digamos, ¿no? Entonces, acá está, este es el sistema, los esterilizadores de óxido de etileno, que hay tamaños y tamaños. Pero para la esterilización hospitalaria no pueden haber cámaras muy grandes. La más grande, digamos, es esta de acá. No sé si es el modelo, donde tiene una capacidad de 200 y algo de litros, 220 litros de capacidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se manejan concentraciones de óxido de etileno que vienen acá en estos cartuchos blindados al 100%, donde el cartucho que contiene el óxido de etileno, que es súper tóxico, potencialmente cancerígeno, mutagénico, se cae al suelo, no pasa nada. Si una ampolla se cae al suelo, ¿qué pasa? Un grave problema de salud, una intoxicación, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que esas ampollas ya están prohibidas. Eran de otra tecnología, de otra época, que ya no es esta. Es como la jeringa, ¿no? Antes no usábamos la jeringa de vidrio y de ahí se pasó a la descartable, ¿no? Entonces, ahora sería una locura poner un inyectable con una jeringa de vidrio y una aguja de metal, que yo todavía le saco filo con una piedrita para que tenga, ¿se dan cuenta? Se ríen, pero esa era la realidad, pero ahora sería una locura, ¿no? Me meten a la cárcel si hago eso. En provincias sí lo están utilizando así.
Miren, miren qué importante lo que dice su compañera. En provincias, bueno, acá estamos en la capital, y bueno, pero la capital no es Perú, Perú es todo. Entonces ella dice en provincias, sí, mira, en provincias no sé qué se hará, cosas increíbles, pero el día que suceda algún problema, el día que a consecuencia de eso, que ya es de la época de la carreta, hay algún problema, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿Ustedes creen que el director va a decir, no, a cargo de quién están los procesos de esterilización? Enfermería, ¿no? A cargo de enfermería. Llámese la técnica, la enfermera, la jefa, la coordinadora, pero es a cargo de enfermería. Entonces a enfermería le van a echar la culpa y ustedes saben que hay implicancias legales, ¿no? Entonces a mí no me pueden obligar, a ver, todos vivimos de nuestra profesión, de nuestro trabajo, ¿sí? Todos trabajamos porque tenemos que mantener a nuestras familias. Entonces, por una de esas causas que puede tener implicancias legales, mucho más ahora que tenemos la era del conocimiento y las denuncias y negligencias y todo, entonces, y atrogenias, peor, nos puede costar ir a la cárcel, porque a ver, la responsabilidad no es a veces no es de la institución, es personal, porque a nadie le van a obligar le ponen una pistola y decir, señorita, no, usted le pone un inyectable con esta jeringa, con esta aguja. No pueden hacer eso. Tú como profesional o como responsable de tus actos tienes que ir con las normas, porque si no vas a tener que enfrentar las consecuencias de tus actos. Sí. Pero pueden, bueno, qué miedo. A ver si yo por casualidad caigo en esa clínica, qué miedo, ¿no? Pero hay una manera fácil de, digamos, porque tampoco te vas a enfrentar y qué sé yo, ¿no? Entonces simplemente tú lo anotas en la historia clínica, que es un documento legal. Entonces, ¿quién es la que indica? Eso, cuídense las espaldas bastante. ¿Quién indica eso? Que sea así, esas, porque al final ellos, no, ustedes son las que saben cómo son los procesos. Eso no está a mi cargo. Yo no sé. Yo no sé cómo harán los procedimientos. Y la que hace los procedimientos al final se funde porque la pita se rompe por lo más delgado, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Que se hacen cosas y terribles, pero no seamos cómplices de esas cosas. Y justamente acá, estos cursos que ustedes se matriculan es para estar al día. ¿Y para qué? No es para tener un cartón más, para ganar un poquito más, es para también para eso, pero es para aplicar en el campo lo que están aprendiendo. Entonces, ya a ser innovadoras. Y como le digo, como les dije ayer, la jefa nomás no es responsable del servicio, es todo el equipo, todos tenemos que empujar el carro, ¿se dan cuenta? Entonces, en los equipos de óxido de etileno, por ejemplo, acá ya las ampollas no se usan, tienen que ser equipos automáticos con sistemas de vacío que trabajan con compresoras. Las compresoras tienen que tener un mantenimiento igual, porque de pronto, si se malogra la compresora, no le echo mantenimiento, este equipo no se puede usar, para el equipo, ¿se dan cuenta? Entonces, es súper importante hacerle todo lo que el fabricante nos dice, ¿no? Entonces, igualmente va a venir con su folletería, va a venir con su tutorial para ver cómo lo vamos a hacer nosotros, ¿no? Igualmente, el otro método de esterilización hospitalaria es el peróxido de hidrógeno, que dependiendo de la marca, puede ser plasma de peróxido de hidrógeno o vapor de peróxido de hidrógeno. Igualmente, estos vienen con todas sus indicaciones del fabricante, y también, como les digo, que ya son digitales, y el mismo equipo te va a decir en qué momento tú le vas a hacer el mantenimiento, a los cuantos ciclos, etcétera. Igualmente acá hay tamaños y tamaños de acuerdo a la demanda, como hemos dicho, de los centros, desde pueden ser chiquititas o pueden ser un poco grandes. Normalmente todos los equipos de esterilización hospitalaria no tienen, sobre todo los de baja temperatura, no tienen mucho volumen. Los de la industria sí, pero los de hospitalario, los 200 litros en lo que es baja temperatura está el promedio más grande, ¿no? Entonces, estos son marcas. Hay marcas y marcas en el mercado, esta es una marca, ¿no? Y luego
del peróxido de hidrógeno, el otro método de esterilización hospitalaria es el vapor de formaldehído, igualito, tiene su equipo, el fabricante te dice cómo tienes que hacer, te entrega su folletería, te entrega su tutorial y te dice cómo tienes que, igualmente el software de cada equipo ya te dice mantenimiento preventivo ya a los tantos ciclos y sale intermitente, hasta que tú le hagas y de pronto si no le haces, obviamente pero ya no es culpa del fabricante, es culpa de que nosotros o ingeniería junto con la enfermera que gestiona la central de esterilización no estuvo al tanto de que sus equipos funcionen, ¿no? Ese es el otro. Luego, acá vamos a tener, todas las tecnologías y equipos de esterilización tienen recomendaciones específicas de instrucciones de uso y de mantenimiento y se debe archivar en la jefatura de la central, para en base a ello que se puedan hacer los manuales y guías propios del servicio. En base a eso tenemos que hacer. Entonces yo no les puedo dar una receta de cocina acá, hagan este paso así, porque depende de la marca, ustedes se van a guiar de su folleto, ¿no? Se debe programar los servicios de mantenimiento en concordancia con el ingeniero encargado de los mismos, los cuales deben figurar en los registros respectivos. Todo tiene que figurar, porque tenemos que dar la garantía de que nuestro material está funcionando. Entonces la esterilización hospitalaria es una actividad de vital importancia, como hemos visto, para el buen funcionamiento de un centro y no podría funcionar si sus equipos no funcionan. Entonces hay que darle bastante énfasis a esto. Y bueno, en relación al otro, joven, ¿podrías ponerme el otro? En relación a cómo nosotros vamos a limpiar, eso ya es algo, a ver, ¿cómo les puedo decir? Algo tan sencillo que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Entonces, técnica de limpieza, a ver, acá están esa cámara de esterilización, esa cámara del autoclave, que está construida, como hemos dicho, de acero inoxidable grueso, que nunca se va a picar. Si esa cámara se comienza a picar o a malograr algo, ya esa no vale, es marca chancho tu autoclave y la botas al instante. Pero esta cámara debe brillar, así como tu olla de cocina, debe brillar. Y todo, para que brille, todos los días la tienes que limpiar. Porque si tú no tienes, como les había dicho, una buena calidad de agua, ¿qué va a pasar en las esquinas, en las paredes del autoclave? ¿Se van a ir poniendo? ¿Qué color? Marrones. Se va acumulando esos residuos calcáreos de la calidad de agua. Entonces, todo eso siempre se tiene que mantener. Si tú dejas de limpiar unos días, entonces eso ya de por sí se adhiere tanto con el calor y el uso de todos los días que después va a ser muy difícil. Entonces, todos los días a limpiar, ¿no? Para esto, nosotros tenemos que saber cómo funcionan, qué partes, pero la parte de la cámara interna, no solo el autoclave, sino de todos los equipos que hemos visto, eso sí lo hace el operador, lo hacemos nosotros, o sea, ¿no? Para poder hacer un buen proceso. Miren la cámara, así tiene que brillar, así nos las dan de nueva y así la tenemos que mantener, ¿ya? Pero no solo por dentro, porque bueno, ahí dentro se van a poner los materiales, sino por fuera también. Por fuera, generalmente las barreras sanitarias están, son de acero inoxidable. Y todo ese acero inoxidable tiene que brillar, así todo limpio, bonito, y no con huellas de manos, porque yo he visto cuando uno prende, te apoyas y al toque se quedan las marcas de tus manos y es horrible ver. Todo tiene que ser impecable en una central. Como les dije, todo el orden, nada en el piso, todo tiene que estar de acuerdo al trabajo que estamos haciendo. Entonces, una de las premisas es que así mantengamos. Y este es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de una mini clave de mesa de una marca X que yo he encontrado. Entonces, ¿ves? Ellos mismos hasta te dan el protocolo de limpieza y conservación de autoclaves. Yo les había traído un video, pero creo que ya estamos sobre la hora, o de repente los ponemos como un tutorial, y como ese tiene que darles el fabricante. Entonces, por ejemplo, acá dice el protocolo, o sea, paso por paso. Entonces, yo no les puedo dar uno general para todos, porque cada uno es diferente, es de acuerdo a la marca. ¿No? Entonces, ya como hemos dicho, con un paño suave, siempre seguir las recomendaciones de los fabricantes.